Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rinconcito favorito para enteraros de todo, absolutamente todo, lo que pasa con vuestras estrellas turcas preferidas. Espero que tu copyright is teniendo un día maravilloso, y si no es así, prometo que después copyright ese de ver este vídeo se os va a iluminar la cara, lo garantizo. Hoy amigos míos tengo una noticia que, como bien indica el título, os va a dejar sin palabras. Su abu copyright is leudo bien, Can Yaman y Demet Özdemir, preparaos porque lo que os voy a contar va a revolucionar el mundo fan de esta IQ superíndice 3 nica pareja. Agarraos fuerte. Pero antes de que explote la bomba, un pequeño más menos o favorcito. Si sois nuevos por AQ, o si ya llevuris tiempo disfrutando de mis vídeos pero aún no os abu copyright y suscrito, este es el momento. No os perduris ni una sola actualización superíndice 3N, ni un solo chisme jugoso, ni una sola exclusiva que os traigo con tanto cariño más menos o suscribos ahora mismo. Y activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Asu no os perderu copyright is nada de nada. ¿Ya lo abu copyright is hecho? Perfecto. Ahora vamos al grano. Como sabu copyright is, la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de debate, especulaciones y más menos os rotos para muchos de vosotros. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Quay, o Pu Jaros o más menos Ador como la conocimos por estos lares, la química en pantalla entre ellos fue innegable. Era palpable. Se respiraba amor pasiu superíndice 3N con exiu superíndice 3N. Vamos, que el shippeo fue inevitable. Millones de fans alrededor del mundo fantaseaban con que ese romance traspasara la pantalla y se convirtiera en una historia de amor real. Y vaya que lo soñaban, hasta hacían fanfics, montajes y peticiones online para que se hiciera realidad. Pero como suele ocurrir, la realidad a veces es muy diferente a la ficción superíndice 3N. Aunque hubo rumores, indicios y miradas sospechosas, nunca se confirmó superíndice 3 oficialmente una relación superíndice 3N entre ellos. Recuerdo que en aquella época, la prensa turca estaba en llamas. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto definitiva, la prueba irrefutable de que había algo más que amistad. Pero ellos, muy astutos, siempre lograban mantenerlo en secreto o al menos, eso creíamos. Luego cada uno tomó superíndice 3 su camino. Can se enfocó superíndice 3 en proyectos en Italia, se reinventó superíndice 3 como Sandoku DN, conquistó superíndice 3 corazones italianos, y Demet, por su parte, continuó superíndice 3 triunfando en Turquía con otras series y películas. Y finalmente encontró superíndice 3 el amor y se casó superíndice 3 con el Tambiu copyright N actor Oyuzhan párrafo. Una boda de ensueño, con todos los lujos, celebridades invitadas y por supuesto, una Demet radiante. Su copyright que muchos de vosotros os sentisteis un poco decepcionados cuando Demet se casó superíndice 3. Era como si se cerrara la puerta a la esperanza de ver a Can y Demet juntos. Algunos hasta guardaron sus pósters de Erkenci Quay en el baúl de los recuerdos, pensando que ya no había nada que hacer. Pero no se desanimen tan rápido, que la vida da muchas vueltas. Pero amigos míos, en el mundo del espectáculo como en la vida misma, las cosas pueden cambiar de un día para otro. Y aquí es donde entra la bomba que os prometo al principio. Hace apenas unos días empezaron a circular rumores, al principio tímidos, casi imperceptibles, sobre, agarraros bien, sobre la posible separación superíndice 3N de Demet Özdemir y Oyuzhan párrafo. Lo abu copyright y soudo bien. Parece que el matrimonio que se celebró superíndice 3 por todo lo alto hace apenas unos meses, podrá estar llegando a su fin. ¿Se imaginan el revuelo? Un matrimonio que parecía sacado de un cuento de hadas desmoronándose en tan poco tiempo. La gente no se lo podía creer. Empezaron a surgir preguntas: ¿qué pasó? ¿Hubo infidelidad? ¿Problemas irreconciliables? Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Al principio, como os digo, eran solo rumores que corrían por las redes sociales, alimentados por la falta de fotos juntos en sus perfiles, por comentarios de fans observadores y por alguna que otra publicación superíndice 3N enigmática. Ya saben, esas típicas frases motivacionales o reflexiones sobre la vida que a veces publican las celebridades cuando están pasando por un mal momento. Los fans, con su ojo avizor, lo notaron al instante. Pero como suele ocurrir, cuando el río suena, agua lleva.
Y en este caso, el ruo sonaba con fuerza. Los medios de comunicación turcos empezaron a hacerse eco de los rumores, y cada vez era más evidente que algo no andaba bien. Y finalmente la noticia se ha confirmado. Después copyright S de semanas de especulaciones, la propia Demet Özdemir ha emitido un comunicado oficial confirmando su divorcio de Oyuzhan párrafo. ¡Boom! Su copyright que esto es una noticia impactante, y que muchos de vosotros estar copyright is ahora mismo en shock. Pero esperad, que aún hay más. La trama se pone aún más interesante. El comunicado, como era de esperarse, fue breve y conciso, hablando de diferencias irreconciliables, y de la decisión mutua de tomar caminos separa. 2. Pero claro, eso no impidió que la gente siguiera especulando y buscando respuestas. Porque aquí es donde entra Can Yaman en escena. ¿Os acordáis de con diéresis copyright L? ¿De aquel chico con el pelo largo y la sonrisa irresistible? Pues bien, resulta que Can Yaman, después copyright S de su aventura italiana, ha regresado a Turquía. Su abu copyright is leudo bien. Can ha vuelto a casa. Y no solo eso, sino que se rumorea que ha estado buscando proyectos para volver a la televisión turca. ¿Será una simple coincidencia? Yo creo que no. Y aquí es donde las teorías conspirativas se disparan. ¿Por qué copyright Can Yaman ha regresado a Turquía justo ahora, cuando Demet Özdemir se está divorciando? ¿Es una simple coincidencia? ¿O hay algo moon ese de todo esto? Los más románticos creen que el universo los está volviendo a juntar, que su amor estaba predestinado y que este es el momento perfecto para que florezca. Otros, en cambio, piensan que es pura casualidad, que Can simplemente extrañaba su país y que no hay ninguna intención romántica detrás de su regreso. Pero la esperanza es lo último que se pierde, amigos míos. Muchos fans creen que hay algo muy de ese. Que el destino, o que copyright N sabe que copyright N, estuvo jugando sus cartas para reunir a Can y Demet de nuevo. Que el amor que sintieron en Erkenci nunca se apagó superíndice 3, y que ahora, con Demet soltera y Can de vuelta en Turquía, podrá ser el momento perfecto para que ese amor florezca. Imagínense las portadas de las revistas, Can y Demet, segunda oportunidad al amor. Sería un bombazo. Otros, muesescu copyrighticos, piensan que todo esto son simples especulaciones, y que Can ha regresado a Turquía por motivos profesionales, o simplemente porque echaba de menos su tierra. Que no hay ninguna intención superíndice 3 en el Romu, tica de Tru, ese de su regreso. Tal vez esté buscando nuevos desafíos actorales o simplemente quiera estar más cerca de su familia y amigos. Nunca lo sabremos con certeza. Pero, seamos sinceros, ¿Q copyright N no sue más menos a con un reencuentro entre Can y Demet? ¿Q copyright N no quiere verlos juntos de nuevo, felices y enamorados? Yo desde luego soy la primera que lo desea. Sería como ver un cuento de hadas hecho realidad. Ahora bien, hay que ser realistas. Demet está pasando por un momento difícil, un divorcio nunca es fácil, y lo último que necesita es que la presionemos o la bombardemos con preguntas sobre Can Yaman. Hay que darle tiempo, espacio y dejar que ella decida qué copyright quiere hacer con su vida. Imagínense el estrés de estar en el ojo público durante un proceso tan personal y doloroso. Y lo mismo ocurre con Can. Con diéresis por mil el también copyright N tiene derecho a rehacer su vida, a tomar sus propias decisiones, y a elegir con qué copyright N quiere estar. No podemos obligarlos a estar juntos solo porque nosotros lo deseemos. Hay que respetar su individualidad y sus decisiones. Pero a pesar de todo, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya una pequeña más menos a posibilidad de que Can y Demet se reencuentren, yo seguir copyright show más menos ando con ese final feliz. Un final feliz digno de una telenovela turca. Lo que es cierto es que el regreso de Can a Turquía ha revolucionado las redes sociales. Los fans estuvieron enloquecidos comentando, compartiendo, creando teorías y recordando los mejores momentos de Can y Demet en Erkenci. La ilusio superíndice 3N se ha desatado, y la esperanza de verlos juntos de nuevo es viva que nunca. Incluso han revivido hashtags antiguos como almohadilla Can Demet Forever y almohadilla Erkencikuslove. ¿Y TQ copyright opinas de todo esto? ¿Crees que Can y Demet deberían darse una segunda oportunidad?
¿O piensas que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Du copyright jame tu opinión superíndice 3n en los comentarios. Me encanta leer vuestras teorías y saber qué copyright pensud is de todo este salseo turco. ¿Qué opinas tú? ¿Será que el destino los está llamando? Déjame tu comentario y cuéntame tu teoría. En resumen, la noticia bomba es que Demet Özdemir se ha divorciado de Oyuzhan Koupárrafo, y que Can Yaman ha regresado a Turquía. Esto ha desatado la locura entre los fans, que sueu más menos han con un reencuentro entre ellos. Si se hará realidad o no, solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sue seguro es que esta historia va a dar mucho que hablar en los superíndice 3 duas. Y yo estaré aquí para contártelo todo. Ahora, vamos a analizar un poco más la situación. El divorcio de Demet, aunque triste, podría ser una oportunidad para ella de reencontrarse consigo misma y definir lo que realmente quiere en una relación. Y el regreso de Can a Turquía podría ser la señal que necesitaban para replantearse su historia. ¿Quién sabe? Tal vez después de tanto tiempo, hayan madurado y estén listos para una relación seria y duradera. Por otro lado, también es importante considerar que ambos son figuras públicas con agendas muy apretadas y que una relación entre ellos podría ser aún más complicada de lo que imaginamos. La presión mediática sería enorme. Tendrían que lidiar con los paparazzi, los rumores y las expectativas de los fans. Sería como vivir en una telenovela constante. Pero no perdamos la esperanza. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Tal vez en unos meses veamos a Can y Demet juntos en la alfombra roja, tomados de la mano y sonriendo como nunca. Sería el final feliz que todos estamos esperando. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya mantenido al día de todo este salseo turco. Ya sabu copyright is que me encanta traeros las últimas noticias y los chismes jugosos de vuestras estrellas turcas favoritas. Siempre estoy buscando la primicia. Ahora, quiero saber vuestra opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright pensu is de todo esto? ¿Cru copyright is que Can y Demet se reencontraron? Du copyright hadme vuestros comentarios. Me encanta leer vuestras teorías y saber qué copyright opinu is de todo este drama. No te quedes con la duda, exprésate. Y antes de despedirme os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, le deis un like, lo compartís con vuestros amigos y familiares, y os suscribís a mi canal si aún no lo habu copyright is hecho. Asu no os perderu copyright is ni una sola actualización superíndice 3n. No te pierdas los próximos vídeos llenos de chismes, exclusivas y mucho salseo. Muchos besos y hasta el superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Y recuerda, la vida es una telenovela turca, así que prepárate para lo inesperado.